Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido junio con toda su agenda intensa que tiene que ver en la política de la provincia de Santa Fe. Después vamos a hablar sobre todo lo que se desprende de la reforma de la Constitución del año pasado y las obligaciones que tienen los municipios de impulsar debates sobre la Carta Orgánica, elección de los convencionales que deberán tener esa tarea. Pero ahora pasamos a presentar de lo que vamos a hablar en el núcleo del programa, de la última pregunta. Vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de los nuevos tiempos, la nueva era del trabajo, cómo impacta la transformación de la tecnología, de la gestión de las organizaciones en la selección del talento para las empresas. Teniendo en cuenta este perfil que tiene Rafaela, perfil industrial, que está siempre en debate, ver las empresas cómo se renuevan. Bueno, para eso invitamos a una especialista como es la licenciada Raquel Frauchi, docente universitaria desde hace muchos años, así que una referente en toda Rafaela y la región respecto a recursos humanos y a todo lo que tiene que ver con las políticas de selección, retención de talento y también dentro del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región de debate, de intercambio entre todas las empresas en lo que hace a las políticas de recursos humanos. Eso después de los auspicios, también vamos a hacer un breve repaso de en qué anda la política local. Auspician la 10ª temporada Food Solutions América. Te acompañamos desde la idea hasta el producto final, convirtiendo tu visión en una realidad eficiente. Food Solutions América. Soluciones e innovación para la industria de alimentos. Centro Asistencial. Medicina privada líder en Rafaela y la región. Un sistema solidario creado por la Asociación Médica del Departamento Castellanos. Acerma. Más de 25 años transformando el mercado del acero. En Rafaela, Avenida Prevístero Cerdán 330. Cristalsil. 30 años de experiencia en hielo molido y rolitos. Cristalsil, la fresca calidad. Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región, liderando el desarrollo empresarial con calidad de gestión y servicio. Andrés Brarda, abogado, especialista en Derecho Laboral, posgrado Universidad Nacional del Litoral, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, trámites ante Comisión Médica y Ministerio de Trabajo. Senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo. Bien Sano, comida saludable. Las Heras 447. Los municipios y las comunas de la provincia de Santa Fe comenzaron a organizar actividades para debatir cómo se organizan para reformar o para generar sus cartas orgánicas en realidad. A partir del 2027 quizás muchas tienen que elegir convencionales que se van a encargar de esa tarea, pero hay que debatir, hay que organizarse y por eso estamos viendo que en el sur, en el centro de la provincia, hay ya charlas de capacitación sobre lo que realmente impone la reforma de la Constitución o ordena jurídicamente una nueva etapa en la organización de los gobiernos locales. Bueno, en Rafaela
El intendente Leonardo Biotti dio como un primer paso. Ya hubo reuniones internas, no hubo demasiada comunicación porque están viendo a ver cómo organizan esta hoja de ruta hacia el 2027. Pero a través de un breve video en sus redes sociales, el intendente dio a conocer sobre su proyecto que ya envió al Consejo Municipal para mantener en 10 la cantidad de concejales de la ciudad, a pesar de que la reforma constitucional habilita a aumentar a 11 bancas en el cuerpo legislativo de la ciudad. Vamos a compartir lo que decía hace apenas 3 días el intendente Biotti. Le pido al Consejo no sumar un nuevo concejal. Termino de mandar al Consejo un proyecto de ordenanza en donde le pido al Consejo no sumar un nuevo concejal. La nueva ley votada a nivel provincial dice que Rafaela debería tener un concejal más, pero no es momento de sumar concejales, no es momento de agrandar los costos del Estado. Le pido al Consejo no sumar un nuevo concejal, por lo menos hasta el año 2031, que es donde la ley nos deja. Pero si después podemos, entre todos tenemos que pedir para no tener que sumar. No es momento de agrandar los costos de la política. Es momento de usar correctamente los recursos, es momento de administrar correctamente, de manera transparente. Es lo que nosotros hacemos todos los días. Por eso espero contar con el apoyo de todos los bloques del Consejo Municipal y no sumar un nuevo concejal. Bueno, el tema está entonces lanzado, lentamente va a ir ganando cuerpo, va a ir ganando volumen este debate sobre la reorganización y la discusión en torno a las competencias de los municipios a partir de los cambios de la reforma o de los cambios en la Constitución de Santa Fe a partir de la reforma del año pasado. Y eso nos lleva al siguiente tema, porque recién decía el intendente Leonardo Biotti de administrar correctamente los recursos de los rafaelinos desde el municipio. Bueno, esta semana en el Consejo Municipal se debate la suerte de los tributos municipales. Hay un proyecto de la oposición para frenar los aumentos automáticos periódicos que se autorizan a través de la ordenanza tributaria. Ayer la secretaria la funcionaria que tiene que ver con los números, la Hacienda y Finanzas del municipio, Silvina Bravino, fue al Consejo y dijo que necesitan aumentar los impuestos el 19%. 19% para el segundo semestre. La oposición del peronismo no quiere, tiene un proyecto que ya presentó y se va a tratar este jueves para frenar esa actualización de la unidad de cuenta municipal. La llave para resolver esta confrontación entre oficialismo y oposición la tiene La Libertad Avanza. Así que vamos a ver en qué votan Fabricio de la Santa y que vamos a ver qué vota Milagro Zafra, los dos concejales que todavía no se pronunciaron si están más cerca de la posición del Ejecutivo o de la oposición peronista o si buscan una solución intermedia, de que haya aumento, pero de que no sea el 19%. Rápido decimos nada más que vamos a compartir la foto de un juez rosarino, el juez Seidman. La semana pasada, el jueves, bueno, este juez federal fue cuestionado en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Gastón Seidman es de Rosario. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó la imputación en su contra, por la que además está procesado con prisión preventiva. No va a la cárcel porque tiene fueros como magistrado, claro. Ahora debe resolver el plenario del Consejo. Así que pidió una coima para dictar un fallo y por omitir en su currículum que en 2002 fue echado del Poder Judicial. ¿Qué fue el acto siguiente? Anoche la senadora nacional Carolina Lozada compartió un tuit en donde se indignó de alguna manera. ¿Por qué? Porque dijo, no aprendimos nada. Después de Bailaque, más de lo mismo. Bailaque es otro juez federal de Rosario muy cuestionado con procesos en su contra. La Cámara Federal de Rosario decidió designar como juez subrogante del Juzgado Federal de Rafaela a Gastón Seidman. No estamos hablando de cualquier magistrado, dijo Lozada. Bueno, con esto cerramos el recorrido por esta editorial del primer bloque. Después de la pausa, sí, vamos a charlar con la licenciada Raquel Frauchi y en el último bloque, bueno, Raquel Frauchi va a tener una última pregunta también muy desafiante al final de la charla. Y bueno, en el último bloque, como siempre, va a estar Sole Saluso con nosotros y ya se incorpora una nueva figura para hablar de los temas nuestros. Ya volvemos.
Bueno, el mercado del trabajo a nivel internacional es un tema recurrente, es un tema de discusión, de debate, de foros, de congresos, el impacto de la tecnología, porque no solamente avanza la inteligencia artificial, también las gestiones de software, o de la automatización que tiene que ver con la política de recursos humanos dentro de las organizaciones. Pero el debate es muy amplio y también incluye la educación. Si estamos formando los jóvenes para los empleos de mañana, es una de las preguntas disparadores en cada uno de estos espacios de encuentro de los especialistas. Especialistas que no solamente tienen que ver con los consultores de recursos humanos, sino también con los funcionarios que ocupan niveles de dirección en los distintos gobiernos, que puede ser un municipio, una provincia o un gobierno nacional. Para hablar de todos estos temas, invitamos a Raquel Frauchi, licenciada, muy reconocida en Rafaela, ya con una gran trayectoria, también como docente, como dirigente dentro del Centro Comercial e Industrial de la ciudad. ¿Cómo estás, Raquel? Buenas noches. Buen día, buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás? Pero muy bien. Es grande el tema. Es muy grande. Como los enfoques, nosotros somos una ciudad de 100.000 y pico de habitantes, en donde hay pymes consolidadas con muchos años de trayectoria también, hay pymes internacionalizadas, Sí. es decir, tienen estructuras sólidas. ¿Cómo se trabaja en esta región en la tarea de la selección? Es una de las fortalezas más grandes que tiene la ciudad. O sea, no somos una ciudad que depende de un solo rubro, de un solo ámbito, de una sola industria, ¿sí? Tenemos empresas que exportan, pymes que exportan. Estaba leyendo el monto de tonelada exportable de la Argentina, que es infinito, de la Argentina, de Rafaela, que es mucho más grande que el promedio de nación y provincia. Entonces, tenemos una pata muy fuerte que es la industria, comercio y servicios también es importante, agro también es importante, o sea, eso es una de las fortalezas más importantes que tenemos y que no dependemos de industrias grandes, ¿sí? Que si alguna no le va tan bien, bueno, en este momento estamos teniendo dos situaciones complejas en la zona, que es Sancor y Verónica, que, digamos, no hay capacidad real de absorción de toda esta gente porque tiene una capacitación muy específica, ¿sí? Que obviamente hay otras que están yendo muy bien y que están mejorando y que están invirtiendo, pero está complejo. Pero diríamos, como volviendo a lo anterior, te decía que es una de las grandes fortalezas que tenemos. Bueno, ¿y las empresas recurren a las consultoras a la hora de la selección de personal para cubrir qué cargos básicamente? A ver, nosotros tenemos como dos grandes grupos de consultoras, ¿sí? Una que tiene que ver con consultora de empleo temporario, ¿sí? Que tiene que ver con cuando se da un aumento de producción, fundamentalmente, hay otros casos, pero fundamentalmente cuando hay aumentos de producción, entonces se recurre a este tipo de consultoras en donde las personas trabajan en relación de dependencia para la consultora y no para la empresa a la cual le dan servicio, que es, y acá te lo traigo a otro lugar, que es un camino impresionantemente positivo para los chicos que salen de la secundaria, para los chicos que no tienen tanta experiencia para poner en su currículum, entonces como que empiezan a hacer experiencia en pequeños trabajos, por así decirlo, ¿sí? Y cuando, son responsables en una, en otra, es como que un proceso muy interesante para los chicos que no siguen una carrera universitaria. Van construyendo una especie de currículum laboral que después le da, digamos, acceso a mejores trabajos. Exactamente. Esto es por un lado. Por otro lado tenemos las consultoras que trabajamos con directamente búsquedas, ¿sí? Que las empresas nos contratan para una búsqueda y las personas ingresan a trabajar para la empresa que nos contrató, ¿sí? Sea de industria, servicio, lo que sea, pero la relación de dependencia es con la empresa. Sí. Bueno, y estamos en tiempos de entornos cambiantes en cuanto a la regulación, las empresas se están quejando, la economía por ahí tiene indicadores bajos en cuanto a consumo, al poder adquisitivo del salario, entonces estamos en una etapa, una coyuntura compleja. Sí. ¿Cómo está hoy el mercado laboral acá en la ciudad, en la región? ¿Qué es lo que ustedes ven día a día en la oficina? A ver, todos los indicadores están en retroceso. Acá en la zona
nos han comentado que hay como un pequeño atisbo de empezar a mover el mercado laboral. Sí, lo que se sigue produciendo es un mercado de recambio. Puestos nuevos hay, poquitos, pero hay. Pero si no, es la persona que se va, que cambia de trabajo, que busca una oportunidad mejor, ahí se da la nueva búsqueda de la organización. Bueno, y vos estás en una organización tan importante como el Centro Comercial e Industrial de Rafaela de la región, estás en la universidad, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la carrera de Recursos Humanos. Bueno, decías que dentro del centro comercial hay una comisión o un espacio de encuentro de especialistas en recursos humanos, sí, y que muchos ya son egresados de la universidad. Es una comisión que tardó un tiempito en conformarse porque no terminaba de tomar fuerza. Con la especialización de las áreas, que esto se viene dando, nunca me voy a olvidar de un cliente que me dice, ¿pero qué hacen los de recursos humanos? 8 horas por día. No nos sobra. Falta, siempre falta. Con, digamos, la capacitación que tienen los chicos para gestionar todo el área integral de capital humano, recursos humanos o talento humano, como les llamamos ahora, son chicos que tienen realmente incorporado lo que es el compartir conocimiento, el ayudarse en los conflictos. Entonces, bueno, la mayoría de los responsables de recursos humanos se da que son egresados de UCES. Una zona de catarsis y de intercambio. No solo de catarsis, de buscar resultados. Que es uno de los problemas existentes es los, ¿cómo se llama? Los certificados apócrifos. Han hecho movimientos con respecto a esto. Se está generando una encuesta de remuneraciones. Que periódica, sí, ya. Que se haga desde un centro comercial, que se haya logrado hacer, que haya empresas que participen en esto, por favor. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental para las empresas, saber cuánto se está pagando por determinado puesto en nuestra zona, que no es lo mismo que comprar una encuesta de salarios a una empresa, a una consultora multinacional, ¿sí? Es comparar con nuestra zona que se paga como para ayudar a que la gente que nosotros valoramos dentro de las organizaciones no se vaya por un tema salarial. Se puede ir por otras cosas y se puede quedar por otras cosas, pero que no sea el salario, que sepamos que estamos pagando dentro de lo que es el mercado. ¿Hay mucho recambio en los planos dirigenciales o eso? No, en planos dirigenciales no tanto. Bien. Sí se da más en jefaturas. De acuerdo. Bueno, vamos a compartir declaraciones del ministro de Trabajo de la provincia, que las hizo a NEX, para hablar sobre este 2026, que es difícil, que es complejo, pero que se hacen desde un estado, en este caso de la provincia de Santa Fe. Vamos a compartir sus declaraciones. El sector que lidera la construcción, con 2028, el segundo es el comercio, 1897, y el tercero la industria, 1240. Acá tenemos, respecto a la industria, para decir dos cosas. Primero, que no toda la industria paga ingresos brutos en Santa Fe, o sea, hay un gran porcentaje superior al 50% de industrias que no pagan ingresos brutos, es decir, que no pueden acogerse a este beneficio porque ya la provincia no le cobra ingresos brutos. Lo mismo el campo en Santa Fe no paga ingresos brutos, entonces seguramente no vamos a tener acá estadística de creación de puestos de trabajo que aprovechen esta tributaria, digamos, en el campo. Pero fíjate vos que te mencioné construcción, comercio e industria, y que son los tres sectores hoy más afectados a nivel país, porque los sectores que están creciendo a nivel país son los sectores vinculados al petróleo, al gas, a la minería y a la intermediación financiera, pero son los sectores que en proporción menos empleo generan, o sea que muestran un crecimiento del PBI, muestran un crecimiento económico, pero es muy poco lo que aporta a la creación de empleo. Y por el contrario, los sectores que a nivel país están cayendo son los sectores que más empleo generan, y son estos tres: construcción, comercio e industria, que podemos decir que la medida que está haciendo Santa Fe es una medida contracíclica de los sectores que hoy están teniendo caídas para que puedan generar nuevos puestos de trabajo. O sea que en ese sentido podemos decir que la política activa de Santa Fe está dando los resultados que pretendemos, que es beneficiar a aquellos sectores que hoy están castigados por el contexto nacional.
Bien, en ese momento de la entrevista, entonces, casi 10.000 puestos de trabajo creados en empresas santafesinas a partir de la ley tributaria de Santa Fe, aprobada por la legislatura, implementada por este gobierno, que otorga beneficios fiscales y que aprovechan las empresas entonces para generar nuevo empleo. Sí. ¿Cuál es el análisis de una especialista? Es una política que muchas empresas están tomando, que fue muy bienvenida. Muchas se utilizaron para poner en blanco a gente que ya estaba trabajando. Y realmente todo lo que sea tanto a nivel nacional como a nivel provincial que beneficie el tema del empleo en blanco, sí, que beneficie la toma de personal, obviamente es bienvenida. Y esta medida está funcionando y muchos acá en Rafaela la están tomando. Bueno, en tiempos en donde hay muchas quejas de organizaciones empresarias por la apertura que consideran indiscriminada, que golpea con más fuerza a algunos sectores y que hubo cierre de empresas, se denunciaron cierres de cientos de empresas y la pérdida consecuente de miles de puestos de trabajo. Bueno, hay distintos informes sobre cuál es el grado de impacto, pero se habla de 200.000 puestos menos de trabajo en estos últimos 2 años, 300.000 puestos algunos, depende del informe que uno consulte, ¿no? Sí. Así que también estamos en esa realidad. También estamos en esa realidad, también estamos en la realidad de una transformación de los puestos de trabajo, también existe una realidad de puestos de trabajo que cada vez van a dejar de existir, ¿sí? Por, bueno, la IA que nos ha impactado de manera muy positiva, pero bueno, hay que adaptarse, es como una nueva revolución industrial, o sea, el tema de la IA. Sí, sí, todavía no comprendemos del todo la magnitud del cambio y además esa velocidad con que se produce la transformación sorprende incluso a los que tienen que generar leyes, porque hay reclamos sobre la IA y todo eso. Después vamos a seguir hablando de eso. Incluso el Papa se ha metido en el tema para decir, bueno, hay que frenar la IA en parte, pero eso lo vamos a hablar. ¿La escuela está preparando a los chicos para los empleos del mañana? Esto de que vos también estés en la universidad, o sea, conocés desde adentro el sistema educativo. Me voy para atrás. Tenemos un altísimo porcentaje de personas bajo el nivel de pobreza. ¿Sí? Sí. Con lo cual no se están alimentando lo suficiente. Al no alimentarse lo suficiente, no hacen un desarrollo neuronal adecuado para la edad. Con lo cual la capacidad de aprendizaje se disminuye. Entonces, esto tenemos en las escuelas primarias y de ahí seguir para adelante. O sea, tenemos que fortalecer fundamentalmente escuelas primarias y secundarias. Estas pruebas PISA que hacemos y que no nos da bien a la Argentina, cada vez nos aleja más del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque volvemos a la IA lo que exige son personas que con sentido analítico, que comprendan, que analicen. Y si estas habilidades críticas no son enseñadas dentro de las escuelas, estamos complejos. Yo recibo diariamente infinidad de currículums que no tienen el secundario completo. Entonces, los puestos que antes decíamos, los puestos multifuncionales de hombrear bols, cada vez son menos. Sí, entonces, la capacidad de inserción de estas personas en lo laboral cada vez se va a restringir más. ¿Sí? Entonces estamos como en una brecha. Y a su vez, las empresas, lo que vos me planteabas, las empresas cada vez les resulta más difícil encontrar talento porque no encuentran personas preparadas, ¿sí?, para el ámbito laboral. Tenemos como varias, tenemos las cuestiones operativas que son secundarios, que cada vez se exige más. De hecho, las secundarias técnicas tienen muchísima más posibilidad de inserción laboral que las otras secundarias, ¿sí? Cuando uno selecciona, tira más, para así decirlo, a las escuelas técnicas, porque el nivel de exigencia normalmente de las escuelas técnicas es mucho mayor que el de las otras escuelas. Porque ¿sí? Resolver cosas que hay que resolver en los talleres a veces genera, digamos, un plus a la hora de tener herramientas para enfrentar determinadas situaciones dentro de la fábrica. Tenés una mayor carga horaria también, ¿sí? Tenés, los chicos de escuelas técnicas tienen que administrar su tiempo, que no es poco. Bueno. ¿Sí? Así que hay mucho por hacer, entonces, por corregir, por mejorar en los planes quizás y los enfoques con los que se desarrollan la educación en la Argentina, y yo creo en que todos los niveles. Sí, y yo creo que fundamentalmente tiene que existir una mayor exigencia y que los
niños / adolescentes entiendan que la exigencia, ¿sí?, les ayuda. ¿Qué es esto? No sé. ¿Hoy no se exige en la escuela? Sí se exige. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo chiquitito. Sí. De Rafaela. No hay cupos en escuelas secundarias. Un chico que fue abanderado en una escuela primaria no puede elegir a qué escuela quiere ir. Entonces, el haberse esforzado en la escuela primaria, el haber estudiado, etcétera, etcétera, no le está sirviendo para... No tiene premio. No tiene premio, ¿sí? Qué sé yo, en una escuela secundaria también está esto. Por ahí no hay, no sé, por ejemplo, de que los chicos que tengan una excelentísima nota, promedio, en la escuela secundaria, no sé, una beca especial para una universidad. O sea, tenemos que trabajar en esto. Y si vamos a la universidad, esto ya es muy personal, no puede ser que con impuestos estemos... una persona que no llega a fin de mes esté bancando con sus impuestos una persona que está 20 años para recibirse. Uy, fuiste a un tema muy delicado. Muy delicado. La universidad hoy tiene sus problemas presupuestarios muy graves, reclama al gobierno y bueno, también merece esta discusión que se está planteando sobre cómo se debe sostener financieramente a la universidad pública argentina. Pero ahora tenemos que hacer una pausa y después en el próximo bloque seguimos hablando sobre recursos humanos con Raquel Frauche. Hay muchos temas todavía para abordar. Bueno, hablando de trabajo, hablando de relaciones del trabajo y hablando de la situación en Rafaela, hay, y en esta charla con Raquel Frauche, ¿hay en la ciudad de Rafaela un problema de empleo hoy? ¿Hay empresas que están dejando mucha gente en la calle o estamos en una especie de equilibrio, que las altas y las bajas están más o menos en el mismo lugar? A ver, no tengo el número, el dato exacto, pero no está habiendo despidos generalizados, salvo algunas empresas puntuales que tienen problemas fundamentales. Creo que si hay algo que nos dejó de experiencia las sucesivas crisis es que conseguir el talento es muy difícil. Entonces las empresas cada vez más piensan repetidas veces antes de despedir a una persona por alguna situación de crisis, porque realmente después volver a capacitar, volver a invertir para tener una persona capacitada es muchísimo tiempo y dinero, ¿sí? Entonces, esto que en algún momento pasó que detrás de uno había 100, esto no pasa, ¿sí? Conseguir personas especializadas, conseguir personas que sepan desempeñarse en su puesto de trabajo cada vez está más difícil, la brecha cada vez es más alta. Bueno, en Rafaela se realiza cada año el relevamiento socioeconómico que permite profundizar aspectos del mercado laboral. Y el año pasado, en 2025, el licenciado Mario Garrapa presentaba una de las conclusiones que permite este relevamiento en el ámbito laboral. Vamos a compartir entonces esa conclusión. En estos años viene aumentando los problemas de desempleo, la tasa de desempleo subió un poquito, la tasa de ocupación baja y esto viene sucediendo ya hace algunos años. Y lo que encontramos también, bueno, son algunas tendencias que se consolidan, como por ejemplo quiénes son los principales problemas de empleo. Estamos encontrando que las mujeres tienen problemas de empleo cada vez más pronunciados con relación a los hombres, los jóvenes, las personas con menor nivel de formación. Son todos segmentos poblacionales que muestran problemas de ocupación mucho más severos que otros sectores. Este año presentamos también el número sobre la cantidad de gente que trabaja en condición de asalariada, que está cayendo un poquito. Van subiendo los autónomos en la medida que bajen los asalariados. Y dentro de los asalariados hay un tercio que no está recibiendo aportes de contribuciones, ¿sí? Lo que nosotros trabajo informal, que es mucho más pronunciado todavía cuando pones la lupa sobre ciertos segmentos. Por ejemplo, el personal del servicio doméstico, donde vos encontrás que 2/3 del personal del servicio doméstico no tiene aportes, trabaja bajo informalidad. Los menores, donde más de la mitad de los menores que son asalariados también trabajan bajo informalidad. Entonces, hay un análisis que uno va haciendo a través de las tasas, tasa de ocupación, tasa de actividad, tasa de subocupación, empleo, pero después hay todo un submundo que uno tiene que analizarlo con mucho más detalle y es todo lo que está detrás de las tasas y empezamos a mirar
y que ahí donde uno pone la lupa encontrás más que nada lo que es la calidad en el empleo. Bueno, ¿qué opinión te merece todas estas definiciones y resultados de ir a investigar y a relevar lo que ven las empresas, las familias? ¿Cómo están las familias? A ver, el tema de mujeres y la inserción laboral es un tema que acarreamos desde hace mucho. Es uno de los ámbitos más difíciles porque las mujeres siempre se están más abocadas al cuidado de niños, cuidado de ancianos. Hay un tema de la inserción laboral en ambientes operativos que por suerte muchas de las empresas ya están tomando mujeres. Entonces la única salida laboral de las mujeres no termina siendo el servicio doméstico o el cuidado de... Que esto, bueno, desde la Comisión de Diversidad, Inclusión y Equidad estamos en el Centro Comercial trabajando mucho sobre esto, la inclusión de discapacidad también, bueno, todas las inclusiones. Pero hay una cuestión de que cuando aprieta el zapato, para así decirlo, a lo mejor siguen trabajando en las mismas organizaciones, pero en la informalidad, ¿sí? Es como que me estoy dispersando, pero por un lado eso, por el otro lado lo que te decía de las mujeres, que siempre fue un ámbito... Sí, el tema de la inserción de la mujer, bueno, ha crecido también en todos los puestos de administración, hoy también en algunos cargos ejecutivos, siempre está este debate de, bueno, sobre el espacio de la mujer dentro de y el tema de la igualdad de género, el tema de el acceso a los mismos trabajos, así que es un debate profundo. Profundo. A ver, en líneas generales, salvo pequeñísimas excepciones, los trabajos no tienen género. ¿Sí? Un torno lo puede manejar tanto un hombre como una mujer. El tema de levantar pesos ya no es un tema dentro de las organizaciones porque gracias a las ART, digamos, cada vez las empresas tienen que limitar más lo que es el trabajo físico, corporal, ¿sí? Hay algunas que obviamente se siguen dando, pero en líneas generales no. Ya nosotros tenemos varias empresas en Rafaela que fueron incorporando mujeres al sector operativo y que esto mejora el clima laboral. ¿Sí? El tema de la diversidad dentro de las organizaciones está absolutamente comprobado que mejora el clima laboral, o sea que el retorno de la inversión es significativo. Bien, dejamos este análisis a partir de conclusiones del relevamiento socioeconómico y nos metemos a esas herramientas que tienen en las consultoras de recursos humanos de selección de personal. Vamos a compartir declaraciones también, un punto de vista de la licenciada Gabriela Vizquer, que es psicóloga, sobre test vocacionales. Vamos a ver qué dijo. Yo concibo la orientación vocacional como un proceso. ¿Qué sería un proceso? Es... un tiempo para preguntarse y hacerse muchas preguntas, más preguntas se formulan, más enriquecedor va a ser este proceso, acompañado por un profesional psicólogo y, si es posible, un profesional psicólogo que también esté en el campo educativo, porque es un periodo en el que se lo acompaña a un adolescente en la continuidad de su trayectoria escolar. Termina la obligatoriedad de la secundaria para poder elegir según sus gustos, según recién escuchaba el director de este centro que hablaba de la oferta laboral, de estudios que ofrece, ver también qué me ofrece el contexto en el que vivo, si no me ofrece lo que quiero seguir, mi zona, mi ciudad, si tengo ganas y si tengo los recursos para poder trasladarme y estudiar en otra ciudad, en otro lugar donde esté la carrera que me gusta. Bueno, y hay un montón de variables en juego. Bueno, orientación vocacional. Bueno, lo que estamos ahora es la orientación vocacional para adultos. Mira. Nunca se dio que tengamos tanta vida laboral los adultos y diríamos en condiciones de poder aportar un montón de valor. Y lo que vemos también es que esta orientación se da en adultos, donde fui abogado, fui médico, y no quiero más. Entonces, las reorientaciones laborales también se dan en adultos. Bueno, esto que decía la psicóloga de muchas preguntas, de un acompañamiento, de
obviamente uno va a dar lo mejor de sí si está haciendo aquello que lo hace feliz, ¿sí? Aquello que disfrute en su trabajo, aquello que lo haga sentir pleno. Y lo que estamos viviendo es muchas crisis vocacionales tipo 40. Ya en proceso, digamos, no, Sí, no sí. una cuestión de esa inseguridad que solemos tener a los 18 años a la salida del secundario o durante la etapa del 5º año del secundario, que es donde decir, bueno, ¿y después qué hacemos? Y ahí la incertidumbre misma, Sí. excepto algunos casos aislados que ya tienen Que decidido son qué seguros, hacer. sí. Pero bueno, y esto también, esta crisis, entre comillas, surge a otra edad. Surge otra vez, sí. Se dando que, o en los mismos trabajos van redireccionando sus perfiles porque se aburrieron, porque ya no quieren más, o porque conociendo otros ámbitos, le empiezan a interesar otros ámbitos. Gente que estaban trabajando en relación de dependencia y empiezan como emprendimientos en paralelo y después siguen su emprendimiento porque es realmente aquello que los hace feliz. Lo que es las crisis bien entendidas como oportunidad se dan en varias edades, no solamente los 18. El tema de los 18 parece como mucho más crítica y es mucho más angustiante porque es como que tenés todo el abanico y no tenés esa experiencia. Entonces, bueno, las escuelas técnicas también Claro, te y el ayudan entorno te obliga a exigir, a tomar una decisión a los Sí. 18, tomar una decisión. Bueno, una decisión que supuestamente, y bueno, Es para toda la vida. Para acreditarle que yo estuve más de 20 años coordinando la carrera de recursos humanos y siempre le preguntaba a los chicos, bueno, dentro de 10 años, ¿qué te ves haciendo? No, le digo, no una carrera. ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría estar en el campo, estar con gente, estar con una computadora? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Y a partir de ahí, elegir la carrera. Mira vos. Vamos a compartir una pequeña reflexión de un director de cine muy famoso. Estos días está en la primera plana porque estrena una película sobre ovnis, pero Steven Spielberg hablaba sobre inteligencia artificial. Where I don't love AI is where it takes a position or there's an empty chair at a writer's table. Yeah. And there's 6 writers and there's an empty chair and there's a computer in front of the empty chair and it is the 7th writer at the I'm not willing to Yeah. substitute the because I don't really believe in sentience. Yeah. I don't believe that there's any substitute for the soul. Yeah. I don't think that is an algorithm Mhm. that is inventable, if there is such a word. And I think that the difference between a computer that's smarter than people, Mhm. but a computer that thinks it feels more than we feel, Mhm. is anathema to the way I was raised Yeah. and how I'll practice my own trade of producing and directing in the future. ¿Me permitís resumirlo? Dale. Solta el teléfono. Me venís a contar un problema, estamos en recursos humanos. Yo te digo, ¿en serio te pasó esto? Esto no se reemplaza con nada. La persona, el contacto. El contacto, la persona, Interpersonal. la mirada, el ponerte en el lugar del otro, el que la otra persona se sienta contenida. Todo eso no va a tener reemplazo. Tampoco tiene reemplazo la creatividad. La inteligencia artificial es lo más tonto que hay. Hace lo que le decís. Yo quiero hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal otra, y lo hace. Y vos lo mirás y decís, no, pero tal, no, le corregís. Y esto es lo importante que tenemos que trabajar en educación. El sentido crítico, el analítico, Pensar la en abstracción. el pedido. Pensar en Eso el ya pedido. es una Eso- tarea más exigente. Pedir bien las cosas. Pedir bien las cosas, ¿sí? Que pedimos mejor a una computadora que a una persona, y esto nos enseña. O sea, la paradoja de la inteligencia artificial es que tenemos que hacer mucho más foco en las personas. La inteligencia artificial es un gran ordenador, es un gran administrador, es genial, Sí. es genial, ayuda en un montón, pero tenés que ordenarle, tenés que indicarle qué es lo que tiene que hacer. Bueno, y hablando de última pregunta, estás en la última pregunta. Ahora viene de la mano de Nati Aquilino, a la que agradecemos cada miércoles. Gracias.
Hola a todos los que siguen la última pregunta. Hoy quiero contarles que estuve en el Congreso Productivo para el Desarrollo Nacional en la Facultad de Ciencias Económicas y fueron 2 los temas que más impactaron en la agenda. El primero, ¿quiénes son los ganadores y perdedores en este modelo de economía basado en las industrias extractivas? Y en segundo lugar, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en el mercado de trabajo? Por eso me gustaría preguntarle a Raquel, una especialista en mercado de trabajo, que nos dé 3 orientaciones para 3 actores diferentes del mercado de trabajo. En primer lugar, ¿qué le recomendaría a los y las trabajadoras en términos de su propia inserción en ese mercado de trabajo? En segundo lugar, ¿qué le recomendaría a las pymes de nuestra región para enfrentar los desafíos que impone un nuevo mundo en términos industriales y productivos? Y tercero, ¿cuál debería ser el rol del Estado municipal y provincial para acompañar y acelerar los cambios que están impactando tan fuertemente en el mercado de trabajo? Muchas gracias. Bueno, resumen, amplias preguntas. Amplias preguntas. A ver, toda innovación uno tiene que abrazarla. Sí. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es conocerla tanto para las industrias como para las personas. Es conocerla, sacarle lo mejor, investigar, cruzar, todo aquello que nos puede brindar y ponerle límite a lo que es ético. ¿Sí? Entiéndase desde en una producción decir que es inteligencia artificial o todo lo que tenga que ver con la ética. La ética creo que es el gran límite. ¿Sí? Pero fundamentalmente, como toda innovación, no negarnos. O sea, no es que vino la inteligencia artificial y se va a ir, se queda. Ya llegó para quedarse. Sí, llegó bueno, para quedarse. Y esa pide como una especie de sugerencia para las personas y alguna sugerencia para las pymes. Por eso te decía... no negarse, aceptar. No negarse, es abrazarla, es conocer, es investigar, es ir adelante de... Sí, es ver todo lo positivo que se le puede sacar, y que son infinidad de cosas positivas. Desde no invertir tiempo en cosas que no dan valor. ¿Sí? Un ejemplo, chiquito. Dicen, no, porque los currículums los hacen con inteligencia artificial. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? Si vos estás utilizando inteligencia artificial para leerlos, y eso te permite invertir tiempo en lo que realmente vale, que es tener una entrevista con la persona. Optimizar. Optimizar. Todo lo que es repetitivo, optimizarlo. El resto, mejorarlo uno. Te da tiempo para mejorar otras cosas que son más divertidas. Bueno, ¿y los estados? Y los estados tienen que regular, fundamentalmente. Tienen que regular y tienen que poner esto al servicio de las personas. ¿Entiendes? Pero esto en todo. En todos los procesos, que sea en servicio a poder mejorar la calidad de vida. Ahí está, es un buen cierre. Aprovechar entonces los cambios para bien y adaptarnos y mejorar nuestra calidad de vida. Si nos da tiempo extra para disfrutar, entonces fuera de la empresa, fuera de la exigencia laboral, mejor. Y obviamente trabajar para que las personas estén a la altura de esto que hablamos al principio de la educación. O sea, trabajar fuertemente en educación para que puedan abrazar a los cambios. Que no sea tan brusco, que no genere rechazo, sino que esto de enamorarse a veces también de los cambios, y bueno, aceptarlos y enamorarse. Exacto. Raquel, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Raquel Frauchi entonces estuvo con nosotros hablando de trabajo y de todas las aristas que salen hoy de este tópico tan fuerte. En el próximo bloque entonces vamos a hablar con Nico Aimo como invitado especial para el cierre y vamos a hablar con Sore Saluso, claro. Ya volvemos.
Bueno, en este tramo final de la última pregunta tenemos a invitado a Lucas Aimo de Avantix y bueno, presentamos como siempre en este momento de Sole Saluso. ¿Cómo están? Buenas noches. Pero muy buenas noches. Buenas noches. Flamante incorporación Gracias, a este año de la última pregunta, participación especial va a ser. Así que va a ser un invitado recurrente. La idea es ir sumándome y tratar de agregar valor en cada charla. Ay, pero qué buena propuesta. Qué lindo que vengas, que Lucas, que nos aportes una mirada juvenil. Exacto, juvenil y una mirada emprendedora, porque hablamos de recursos humanos, hablamos de generación de empleo y nació Flaming, después Avantic y sobre todo están rodeados de personas que trabajan a la par de ellos. ¿Cómo es esto? Y siempre es parte fundamental de cualquier proyecto el equipo. Yo creo que el equipo hace a los resultados y por eso es clave una buena selección, generar cultura, generar profesionalismo con procesos, ir ayornándonos porque siempre la tecnología uno tiene que saber aprovecharla para que sea una ventaja competitiva y no una desventaja porque otro la está utilizando más que uno. Entonces creo que siempre hay que tratar de evolucionar y verlo como una oportunidad. Bueno, nosotros hablamos hace un ratito con Raquel Frauchi sobre el test vocacional, eso de los 18, 19 años que uno no sabe qué hacer, qué elegir. En tu caso, ¿qué te pasó en ese momento? ¿Cómo elegiste, cómo fuiste tomando esas decisiones que hoy explican tu presente en empresa, como empresario, como emprendedor, como empresas que tienes en crecimiento? Muy buena la pregunta, Pedro, y yo creo que, porque tengo un perfil para que también la gente de a poco me vaya conociendo, un perfil más técnico de contador público y también un poco más blando, holístico de coach ontológico profesional y ejecutivo. Entonces yo creo que una de las primeras decisiones es buscar realmente lo que uno cree en ese momento que le puede llegar a gustar, a apasionar, sabiendo que puede fallar. Y que fallar es aprender y ganar experiencia y volver después a estudiar otra cosa. O sea, sacar un poco los miedos, que es lo que lo limitan a uno en esa toma de decisiones, para que vayan con seguridad y buscar no por el rédito económico que te pueda llegar a dar esa carrera, ya que hoy es todo muy dinámico y la carrera que hoy te da rédito económico en un año puede estar automatizada y puede ser otra. Entonces yo creo que es buscar lo que a uno le gusta. Cuando uno encuentra un propósito en lo que a uno le gusta, empieza a buscarle la vuelta para monetizarlo. Entonces, y que sepa que hay una gran probabilidad de que pueda volver a ir por otra carrera, a empezar de nuevo, que todo es experiente y todo suma. Me encanta eso que dijo, se puede fallar, porque hoy es una gran frustración para muchos jóvenes esto de me equivoco, no elegí la carrera correcta, no estoy en el lugar que más me gusta. Exacto. Y eso que acaba de decir creo que es la clave, pero hay que decir, Pedro, de que no es todo improvisación. Viven formándose, van a cursos. Bueno, estuviste en una feria muy importante en donde también te suma valor esto de tomar de quienes saben y quienes tienen experiencia. ¿Qué feria? Mira, yo creo que siempre hay que absorber información y tratar de estar en esos lugares donde está la información de primera mano. La Expo EFI es una exposición que se hace una vez al año de la más importante del país, de economía, finanzas e inversiones, donde va desde el presidente al ministro de Economía, a empresarios, a desarrolladores, todo relacionado al rubro de la inversión, y este año fue un poco particular que se sumó mucho real estate, que bueno, viene de la mano en Avantix como inmobiliaria. También buscamos nutrirnos para mejorar el asesoramiento con nuestros clientes y también ver hacia dónde va la proyección y entender la micro y la macro. Sirven mucho esas exposiciones porque uno entiende la micro y la macro de otra forma que te ayudan después a tomar decisiones en la diaria. A uno parece que esa información está alejado, pero en realidad lo que el consumidor o las personas hacen en la diaria es la economía. Bueno, y en una Argentina que está en proceso de cambio, porque, a ver, vos decís finanzas, y para apalancar los negocios generalmente se necesita de crédito. Y en la Argentina, muchos empresarios, por ejemplo, en Rafaela, hacen inversiones con ahorro, porque, claro, con la inflación, las tasas altísimas de interés para solicitar un crédito bancario, hace que tengas que buscarte o arreglártelas con lo que tenés. Y bueno, hoy parece que la Argentina despega hacia otro escenario y ahí el tema del crédito como una herramienta de crecimiento, de cambio, de compra de negocios inmobiliarios. Aparte tocó algo que decíamos en la previa, unir la micro y la macro, que como decís parece que una está en otro planeta y algo es algo más cercano. Bueno, ¿cómo se explica esto que decía Pedro? Pedro para mí hizo trampa y fue a la Expo EFI porque tocó un tema muy transversal en la exposición, que es el tema del crédito.
y el cambio de paradigma económico, donde cambia el paradigma y uno tiene que cambiar la toma de decisiones y el cómo hacer negocios. Hay una frase que dice el libro de Salvador de Stefano, cambia la música, cambia el paso. Quiere decir que cambia la forma de hacer negocios. El que se queda como está estáticamente y piensa que la misma fórmula que utilizó 3 años atrás le va a seguir funcionando, es muy probable que fracase y pueda correr el riesgo de su empresa. Y con respecto a los créditos, hay algo que es un punto crítico que se está haciendo hincapié, que es la morosidad. ¿Qué pasa? Hoy tenemos una macro que, si vemos indicadores, nos hablan de números en la TV de crecimiento, parece que todo va para arriba, pero parece que la gente en el día a día todavía eso no lo siente, no lo percibe. Tenemos diferentes miradas, hay gente que sí y gente que no. Obviamente nunca va a ser algo uniforme. Pero, ¿qué se debe esto? Hay mucha morosidad, es decir, muchas familias endeudadas, muchas empresas endeudadas, a tasas altas de años anteriores que venían arrastrando, y eso hace que tu poder adquisitivo en consumo, por más que el salario vaya aumentando y vaya siguiendo la inflación, está un poco por debajo, por meses un poco por arriba, pero no hay un impacto significativo, pero sí genera que la inflación haya cierta estabilidad, que por lo menos al haber menos inflación, tu poder ayuda a que el poder adquisitivo mejore. Pero si vos venís de mucho endeudamiento, de cuotas muy altas de crédito, con tasas de interés muy altas, refinanciando la tarjeta, te queda muy poco para seguir gastando. Claro. Y eso hace que después vayas menos al bar, salgas a comer menos, cambias menos la pilcha. Entonces baja el consumo y las empresas también se ven afectadas. ¿Cuál es una de las estrategias que plantearon? Poder acomodar la macro para bajar las tasas, hacerse de reservas, fortalecer las reservas, comprar dólares, apoyando por este boom de exportaciones de todo lo que es agricultura. Fue récord en casi todas las cosechas, de los diferentes alimentos fue prácticamente récord en todos, y obviamente minería, petróleo, gas. Entonces están entrando muchos dólares, el Banco Central está aprovechando para comprar esos dólares. Ya acumuló lo que tenía que acumular en el año. Claro, 10.000 obviamente millones. el primer Eso semestre te da respaldo. te da espalda. El primer semestre uno tiene que aprovechar a acumular, el segundo semestre se van dólares, porque dejás de tener esos ingresos de las cosechas y después tenés más erogaciones de importaciones. Pero bueno, ya está haciendo esa espalda y logró que puedan bajar las tasas sin que se dispare el dólar. Por eso vemos que las tasas están rondando ya el 20%, 18, 24, 25, hablando de tasas pasivas. O sea, hay tasas pasivas, ya te rinden el 16 a 18% de las que te pagan en un money market, las que te pagan en un fondo, en un plazo fijo, 20%. Y eso hace también que la tasa activa, que es la que vos pagás por endeudarte, baje. ¿Qué buscan para aumentar el consumo respecto a las tasas? Que si yo mi crédito sale más barato, ¿qué me conviene? ¿Seguir pagando un crédito caro o sacar un crédito a una tasa mucho más baja, a más largo plazo, Y cancelar ese crédito y mi cuota de 500.000 pesos, que me dolía un montón pagarla mes a mes y me sacaba consumo, pase a 200.000 pesos? Eso genera que tenga 300.000 pesos más de consumo, llevándolo a ejemplos numéricos. Esa es una forma de reactivar el consumo sin cometer errores anteriores de emitir sin respaldo y generar inflación. Entonces, ¿eso es lo que se busca? ¿Es un proceso rápido? No. Lleva tiempo y depende de las decisiones de las personas. Por eso es muy importante tener la información, porque hoy, si estás endeudado, lo que tenés que hacer es hablar con el banco, porque el banco va a preferir un cliente que pague, por más que tenga que resignar tasa y refinanciarle, a un cliente moroso que no llegue a pagar. Y también, un tema muy técnico, pero está bueno, porque el banco le va a convenir refinanciarte a un costo menor. Es decir, yo te vendo un bien, por ejemplo, un servicio, con una rentabilidad del 50-70%, y ahora te lo tengo que vender al 30% para que lo puedas pagarme eso y a más largo plazo, me conviene, porque si el banco tiene menos tasa de morosidad, puede prestar más dinero y hacer más negocios. Clarísimo. Porque tiene que hacer una previsión el banco de los morosos. Baja los morosos, el banco tiene que achicar la morosidad. Baja la morosidad, baja una previsión que tienen que hacer contablemente y tienen más liquidez para prestar más y hacer más negocios. Bueno, lo dejamos para la semana que viene este tema, porque cerró con algo súper interesante. Ya lo seguimos, un segundo capítulo. Yo me despido diciendo que voy a cambiar el paso. Porque es verdad, si cambia la música, cambia el paso. Cambiamos el paso, Sole. Me parece muy bien, pero qué buena incorporación, ¿eh? Ni hablar. Bien, Lucas, gracias. Muchas gracias. Excelente, una especie de clase informal. Sí, la idea es palabras simples. De lo técnico, bajarlo a lo práctico y que terminen decisiones y cambios de resultados. Exacto, muchas gracias. Bueno, gran gracias cierre a toda la entonces. comunidad. Bueno, gran cierre con Lucas Simon entonces aquí, que nos va a visitar seguido, que va a ser parte entonces de la última pregunta, 10 años, la 10ª temporada. Gracias, Sole, que también
produce y participa de este ciclo. Nosotros nos vamos a reencontrar en Next, solo por Next, el próximo miércoles a las 9 de la noche. Buena semana para todos.